Buenos días, chicos y chicas de la asignatura Geografía e Historia de primero de la ESO. Espero que sigáis bien. Bueno, en el día de hoy vamos a continuar con este apartado de la unidad didáctica de los paisajes y estábamos en el apartado de la acción del ser humano sobre ese medio ambiente. Hoy vamos a ir con su tercera parte, los problemas de la atmósfera. Vamos allá. Antes de empezar, sería conveniente que recordásemos qué era la atmósfera. La habíamos estudiado en temas anteriores. Vamos a hacer un poco de memoria. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a la Tierra. Aunque alcance los 10.000 kilómetros de altura, comparada con la Tierra, esta capa es mínima. Y era importantísima, recordamos, porque permite la vida en el planeta. Además de protegernos del impacto de los meteoritos, recordad, por ese rozamiento y por las altas temperaturas que alcanzarían, también lo hace de las radiaciones solares dañinas. Regula la temperatura del planeta para que ésta sea habitable y nos proporciona gases importantísimos como el oxígeno. Pero la atmósfera es muy sensible y debido a la acción de los seres humanos en los últimos 150 añitos aproximadamente, se está viendo seriamente dañada. ¿Cuáles son los principales problemas que sufre la atmósfera? Son dos y están íntimamente relacionados, como ahora vamos a ver. El primero, evidentemente, es la contaminación atmosférica, que es el resultado de emisiones nocivas, ¿de dónde? Pues de las centrales energéticas, las industrias, las calefacciones que todos tenemos, el tráfico rodado, que produce, entre otras consecuencias, la lluvia ácida y la reducción del espesor de la capa de ozono de la atmósfera. ¿Qué es la capa de ozono? El ozono es uno de esos gases que son importantísimos para evitar la radiación. Pero uno de esos problemas es la llamada lluvia ácida. Aquí tenéis un dibujito de cómo funciona la lluvia ácida. Las partículas nocivas de ácido sulfúrico y ácido nítrico de esa contaminación debido al ser humano va a la atmósfera, es arrastrada por el viento y llega a la superficie a través de las gotitas de agua. Esto produce acidificación de lagos y contaminación y corrosión de materiales. ¿Vale? Bueno, este es el primer problema. Os voy a dejar con un pequeño vídeo de 2 minutitos que lo explica y ahora continuamos. Hola a todos y bienvenidos a Ecología Verde. En este nuevo vídeo hablaremos sobre la lluvia ácida. La lluvia ácida se puede definir como la mezcla del agua de lluvia con la contaminación ambiental o polución del aire. Se trata de un fenómeno atmosférico que supone serios problemas para el planeta, tanto para toda la naturaleza como para las infraestructuras artificiales construidas por el hombre. A continuación te lo explicamos todo sobre la lluvia ácida. Consecuencias. Al combinarse con la humedad ambiental, estas sustancias se precipitan en forma de lluvia ácida, cayendo sobre la tierra, el agua, los bosques, los edificios, etc., dañándolo todo, debido a su acidez. Por tanto, la lluvia ácida deteriora el medio ambiente. Efectos. Entre los efectos y las consecuencias de la lluvia ácida encontramos lo siguiente. Acidificación de las aguas terrestres, como los ríos, lagos, mares y océanos. Daños importantes en la vegetación, en zonas forestales, selváticas, etc., de forma directa e indirecta. Reducir el nitrógeno ambiental. Y por último, la lluvia ácida también daña y deteriora la superficie de los materiales, es decir, tiene un efecto corrosivo sobre los materiales como la madera, la piedra y el plástico, entre otros. ¿Qué medidas se pueden tomar para disminuir la lluvia ácida? Reducir al máximo los niveles de azufre y nitrógeno en las emisiones de las fábricas, calefacciones, vehículos, etc., pasando a utilizar nuevas tecnologías que ayuden a controlar estas emisiones y usando cada vez más energías renovables. Instalar en los vehículos un convertidor catalítico de 3 vías que ayuda a reducir las emisiones nocivas. Reducir el consumo de electricidad en el hogar, por ejemplo, no dejarse las luces encendidas o no usar calefactores. Y también reducir el uso de sustancias químicas en los cultivos. Y hasta aquí el vídeo sobre la lluvia ácida. ¿Qué te ha parecido? Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de dar like. Y si quieres mantenerte informado, suscríbete al canal de Ecología Verde. ¡Hasta la próxima! Bueno, chicos,
Espero que os haya quedado claro qué es eso de la lluvia ácida, porque hay una actividad en la que tendréis que explicarla. Y vamos ahora con el segundo gran problema, y relacionado evidentemente con el anterior de la contaminación. Nos estamos refiriendo al problema que tenemos encima llamado el calentamiento global y el efecto invernadero. ¿Qué es eso del calentamiento global? Pues se debe al incremento del efecto invernadero causado por las emisiones de CO2 y otros gases que están provocando la progresiva elevación de la temperatura media de la Tierra. Todos sabemos lo que es un invernadero, ¿verdad? Un invernadero es esa estructura de plástico, esa casita, entre comillas, de plástico que se suele poner para el cultivo, y que permite que dentro de esa estancia la humedad y la temperatura sea más alta que la del exterior, creando un microclima. Bien, pues esa caperuza de plástico, algo parecido es lo que tenemos encima de la Tierra, ¿vale? La atmósfera se está volviendo cada vez más densa, más gordita, entre comillas, debido a esa contaminación, emisiones sobre todo de CO2 y de nitrógeno. Ahora vamos a verlo más a fondo. Y eso provoca que parte del calor que tendría que escaparse hacia la atmósfera procedente del Sol quede atrapado, y eso provoca el aumento de la temperatura del planeta. Pero bueno, os voy a dejar ahora con un pequeño vídeo de 2 o 3 minutitos de un fragmento de una película que se llama Una verdad incómoda, estrenada hace ya bastantes años, 2006, pero que explica bastante bien y brevemente qué es eso del calentamiento global y el efecto invernadero, ¿vale? Ahora lo retomamos. En el supuesto de que el calentamiento global es una invención. La suposición es la siguiente: la Tierra es tan enorme que no podemos provocar un impacto dañino y duradero en el medio ambiente de la Tierra. Y tal vez eso fuera cierto hace tiempo, pero ya no lo es, y una de las razones de que no lo sea es que la parte más vulnerable del sistema ecológico de la Tierra es la atmósfera. Vulnerable porque es muy fina. Mi amigo el fallecido Carl Sagan decía que si tienes una gran esfera con una capa de barniz, el grosor de dicho barniz con relación a la esfera es prácticamente el mismo que el grosor de la atmósfera terrestre comparada con la Tierra. Y por lo visto es tan fina que somos capaces de cambiar su composición. Eso da pie a la discusión del calentamiento global. No voy a dedicarle mucho tiempo porque todos ustedes lo conocen muy bien. Las radiaciones del Sol entran en forma de ondas luminosas que calientan la Tierra. Parte de la radiación que es absorbida y calienta la Tierra es irradiada de nuevo al espacio en forma de radiaciones de infrarrojos. Algunas de las radiaciones de infrarrojos que salen se ven atrapadas por esta capa de la atmósfera y se quedan en el interior de la misma. Y eso es positivo, porque mantiene las temperaturas de la Tierra dentro de ciertos límites, unas temperaturas relativamente constantes y soportables. Pero el problema es que esta fina capa de la atmósfera ha aumentado de grosor debido a la contaminación que causa el calentamiento global que estamos provocando. Y esto provoca un aumento del grosor de la capa de atmósfera y una mayor cantidad de infrarrojos queda atrapada. Y la atmósfera se calienta a nivel global. Eso es el calentamiento global y esa es la explicación tradicional. Bueno, chicos, espero que hayáis entendido brevemente cómo funciona esto del calentamiento global. Vamos a seguir. Este problema, el del calentamiento global y el efecto invernadero, puede ser quizás el mayor de cuantos tiene la humanidad por delante. Estamos viviéndolo y por ello pues merece detenernos en él y estudiarlo un poquito más a fondo, ¿vale? Venga. Calentamiento global. ¿Cuál es el origen? Pues no sé si sabrás que la Tierra lleva pasando millones y millones de años por periodos de enfriamiento y calentamiento de forma natural. Actualmente vivimos en un periodo de calentamiento pues desde hace aproximadamente 10.000 años, cuando coincidió con el Neolítico. Ya sabéis, ese momento en el que la humanidad empieza a domesticar a los animales y la agricultura porque se retiran los grandes glaciares del Paleolítico. Bueno, estos periodos de calentamiento y enfriamiento siempre han sido de forma natural, es decir, sí, la acción de nuestros antepasados, sin ir más lejos porque no estábamos. Lo que está ocurriendo es que este calentamiento en el que estamos se está acentuando muchísimo, se está agravando. ¿Desde hace cuánto? Pues siglo y medio, como hemos dicho antes, cuando comenzó una etapa conocida como la Revolución Industrial, un tema que estudiaréis más adelante en cursos venideros.
Con la revolución industrial, el ser humano dejó de fabricar productos en pequeños talleres artesanales como se hacía en la Edad Media, para hacerlos ahora pues en grandes fábricas y además en cantidades ingentes, grandes cantidades, todo para satisfacer a una población de Europa y luego del mundo que nada más que hacía aumentar y aumentar, y además mejor atendida. De esta manera el empresariado ganaba grandes fortunas y la población obtenía un salario por ese trabajo y que destinaba a comer y a comprar más cosas. A su vez, los nuevos avances técnicos aplicados a la medicina y al campo harían que la alimentación mejorase y tuviese como consecuencia que los seres humanos viviesen más años y que la población del mundo aumentase muchísimo. Mirad, ahí tenéis una gráfica de la población mundial entre 1500 y la proyección que se hizo hasta el año 2050. Vale, si veis perfectamente, hasta el año 1800 había, si acaso, 1000 millones de personas en la Tierra. Y actualmente, pues estamos ahí en torno a ¿cuánto? Pues en torno a los 9.000 millones, ¿no? 8.000 o 9.000 millones. Veis que el crecimiento es brutal. Y esto es imparable. Pero claro, cada persona que vive tiene una huella ecológica, es decir, una contaminación. ¿Por qué? Por querer vestir, por querer alimentarse, las necesidades básicas o por consumir productos a veces innecesarios. No obstante, al tiempo que las condiciones de vida mejoraban, también daría comienzo el mayor problema con el que la humanidad se ha enfrentado, el que hemos dicho, el calentamiento global. Un desafío equiparable quizás a la crisis alimenticia que vivieron nuestros antepasados cuando terminó la última glaciación, es decir, al final del Paleolítico. Se retiraron los glaciares, la nieve, el hielo y con ello los grandes animales de caza. Obligó a agudizar el ingenio para comer y de ahí a la invención de la agricultura y la domesticación de los animales, a la revolución neolítica. Pero ahora el desafío que tenemos es el calentamiento global. La descripción del problema. ¿Pero qué tiene que ver un proceso como la revolución industrial en este problema? La respuesta es fácil, ya lo habéis visto, pero llevar a cabo la solución es compleja. No tanto por las medidas a aplicar, sino sobre todo por los intereses económicos de los gobiernos y de las empresas que están en juego. A ver, cuando se abrieron esas fábricas y a circular coches con motores de combustión, a crecer la población que demandaba más comida, con lo cual la agricultura y la ganadería, sobre todo la intensiva, emite mucho metano. A roturarse enormes cantidades de tierra para cultivar y a domesticar enormes cantidades de ganado, comenzó a emitirse a la atmósfera del planeta millones de toneladas de los llamados gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son? Los principales: dióxido de carbono, metano, sobre todo el metano de las plantas y de la flatulencia de los animales, el óxido de nitrógeno del tráfico rodado y gases fluorados. Tales gases se fueron acumulando poco a poco en la atmósfera y sin que las personas de entonces, me refiero a cuando comenzó la revolución industrial hace unos 150 años, sin que esas personas lo supieran, la temperatura del planeta empezó a subir sensiblemente, al mismo tiempo que los primeros. Esos gases provocaban que la atmósfera se hiciese más densa y evitaba que parte del calor del Sol, como habéis visto en el vídeo, que en condiciones normales tendría que escapar al espacio, pues se quedará atrapado dentro de la Tierra. Funciona del mismo modo que los plásticos de un invernadero. Estos hacen que aumente el calor en el interior de ese invernadero y la humedad. De ahí que se llame efecto invernadero. Ahí os he hecho un dibujito. Y es como si viviésemos, la Tierra y los que estamos dentro, evidentemente, viviésemos dentro de un invernadero. El calor y la humedad va en aumento. Ahí tenéis una imagen de la llamada boina de contaminación de Madrid, de la polución de la fábrica y del tráfico rodado. Veis claramente las dos tonalidades en las capas más altas de la atmósfera, ese azul y ese grisáceo en las capas más bajas, producido, ya sabéis, por la contaminación. A través de diversos estudios como el análisis de hielo milenario, taladrando, por ejemplo, en los grandes glaciares, se tiene constancia de la temperatura del planeta y del CO2 que hacía hasta, fijaros, 450.000 años. Estos estudios nos han permitido, pues eso, ver qué temperatura y concentración de CO2 había a lo largo de esos miles de años. Y
han revelado que hasta que comenzó el siglo XXI, si está nuestro, nunca se habían superado las 310 o 300 partes por millón de CO2 en la atmósfera. ¿Qué es eso de las 310 o 320 partes por millón de CO2? Son las partículas de CO2 que hay en un metro cúbico. Si sabéis lo que es un metro cúbico de aire, pues si lo dividiésemos en 1 millón de partes, pues ahí lo tenéis. Nunca se habían superado las 310 o 320 partes. Y la temperatura del planeta, pues nunca se habían superado los 14 grados. Las últimas mediciones han sorprendido. En 2016, que estos son los datos de cuando se grabó este vídeo, se han superado las 400 partes y rebasado los 14 grados. Al aumentar el CO2, aumenta la temperatura, ya sabéis, por esa boina, entre comillas, esa caperuza de polución que impide que salga el calor. Pero volvamos al siglo XX. Ese calor comenzó poco a poco a derretir los polos, los cuales actuaban desde siempre a su vez a modo de espejo, para despedir ese calor excesivo. Y es que desde el espacio el blanco de los polos repelía el calor, pero a medida que pasaba el tiempo, el oscuro de los océanos fue mayor y lo atraparía. Además, la población y la economía fabril crecía más y se emitían más toneladas de gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues largos periodos de sequía e inundaciones, calor excesivo en determinadas épocas del año que nos pegan, alteración de los nichos ecológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que cada especie de flora y fauna está en un sitio porque está adaptada a ella. Y si se rompen los ecosistemas, pues hay especies invasoras que pueden acabar con el ecosistema de otro y dañar la vida también de los seres humanos. Huracanes, agotamiento de recursos como el agua y conflictos y guerras por ello. Derretimiento de los polos y de los glaciares, problemas de salud, epidemias por el aire contaminado, especialmente problemas respiratorios, el aumento del nivel del mar que se está viendo ya cada vez más. Por ejemplo, en algunas islas del Pacífico han tenido que evacuar ya la población. Y hay una consecuencia que está todavía por venir y que apuntan muchos científicos. Me refiero a una nueva glaciación. ¿Por qué? Por el aumento del nivel del mar, de sus corrientes y salinidad. Esta nueva glaciación dejaría buena parte del planeta inhabitable, sin recursos y además en un momento en el que la población mundial podría rondar si no supera los 10.000 millones. Esta glaciación se originaría debido, como acabamos de decir, a una alteración de la sal del océano, concretamente la zona del Atlántico Norte. Este desastre ya ocurrió de forma natural hace 110, 12.000 años atrás, hace 10 o 12.000 años atrás en el Paleolítico, cuando coincidiendo con una etapa de calentamiento natural del planeta que hemos hablado, se fueron derritiendo los glaciares de Norteamérica y vertiendo millones de hectómetros cúbicos de agua dulce al océano, de forma que al tener distinta densidad con la salada, detuvo la corriente cálida del Golfo, es responsable de enviar masas de aire cálidas a Europa. Pues bien, ese motor se detuvo y al cabo de unos pocos años Europa y otras zonas del mundo cayeron en una larga glaciación. Y esto mismo está volviendo a ocurrir, puesto que además del Polo Norte y del Sur hay una gran masa de agua dulce, Groenlandia, en el norte, que se está derritiendo y lleva ya unos años arrojando al Atlántico millones de litros de agua dulce. Os dejo ahora con un par de minutitos de un vídeo que explica perfectamente esto de la consecuencia más catastrófica que todavía está por venir, la de la glaciación. Y ahora lo retomamos. Un saludo. Y cambia. Una de las corrientes que más les preocupa, a la que han dedicado mucho tiempo estudiando el problema, se encuentra en el Atlántico Norte, donde la corriente del Golfo se encuentra con los vientos fríos procedentes del Ártico sobre Groenlandia, que evaporan el calor de la corriente del Golfo, y el aire con vapor de agua llega a Europa Occidental por los vientos predominantes y la rotación de la Tierra. Es interesante comprobar que el sistema de corrientes del océano está relacionado en este bucle. Lo llaman el cinturón transportador oceánico. Las flechas de color rojo son las corrientes cálidas de superficie. La corriente del Golfo es la más conocida. Las azules representan las corrientes frías, que van en dirección opuesta. No las vemos porque se mueven por el fondo del océano. En el Atlántico Norte, una vez es absorbido dicho calor, lo que queda es agua más fría y también más salada, pero la sal no va a ninguna parte. Eso la hace más densa y pesada. Y esa agua fría, densa y pesada se hunde al ritmo de 18.927.000 millones de litros por segundo. Eso arrastra dicha corriente hacia el sur. Al final de la última época glacial, cuando el último glaciar retrocedía en Norteamérica, el hielo se derritió y en Norteamérica se formó una gigantesca masa de agua dulce.
Los grandes lagos son los restos de ese enorme lago. Se formó un gran dique de hielo en la costa este, y un día se rompió. Y toda esa agua dulce salió precipitadamente abriendo el lago San Lorenzo, diluyendo el agua salada, densa y fría, convirtiéndola en más dulce y ligera, por lo que dejó de hundirse, y esa bomba se cerró. Cesó la transferencia de calor, y Europa entró en otra época glacial durante 900 o 1000 años. Los cambios de condiciones entre las que tenemos aquí hoy y las de una época glacial se produjeron en tan poco tiempo como unos escasos 10 años. Ese es un salto repentino. Bueno, todo eso no volverá a ocurrir porque los glaciares de Norteamérica ya no existen. ¿Hay algún trozo grande de hielo por ahí cerca? Oh, sí. Luego hablaremos de él. Bueno, chicos, a ver, ¿cuáles son los intentos de solución y sus obstáculos? No obstante, para concluir, tenemos que reflexionar en torno al por qué no se están tomando las medidas decisivas para acabar con este problemón, ¿no? El del calentamiento global. Desde que la ciencia comenzara a advertir del aumento de la temperatura del planeta y la relación que tenía con las emisiones de gases de efecto invernadero, también iban a surgir los llamados negacionistas del cambio climático, es decir, los grupos que niegan el cambio climático, pero no porque no crean en él, la mayoría es porque, aun viendo las pruebas y las evidencias científicas, no les interesa económicamente. Se han formado por un grupo de científicos o pseudocientíficos, es decir, farsantes pagados por grupos empresariales. Son los lobbies, grupos de presión, grupos del mundo del petróleo, del gas, de la industria del automóvil y de todas aquellas industrias que tienen que ver con las emisiones de gases. Tales negacionistas trataron de tergiversar, de confundir durante años las evidencias del fenómeno y confundir a la opinión pública. Todavía podéis ver vídeos y páginas web negando lo que no se puede negar. Pero uno de los problemas más graves del negacionismo es el apoyo que han tenido y que todavía tienen por parte de algunos políticos, que desde su puesto traban, ponen obstáculos a la aprobación de medidas medioambientales. ¿Por qué? Porque le deben a los lobbies del petróleo favores, por ejemplo, para financiar la campaña electoral para llegar a la presidencia de un país, o porque incluso ellos mismos, es decir, los políticos, son los que tienen intereses en negar esto, en empresas relacionadas con estas emisiones de CO2, ¿no? Sin ir no más lejos, el presidente Donald Trump, ¿vale? Es un magnate, se metió en política y todos sabemos que, bueno, tiene intereses económicos en que estas medidas verdes, ecologistas, no fluyan. Además, muchos de los políticos, cuando dejan la presidencia o algún ministerio, esto pasa también aquí en España, entran a trabajar como asesores o ejecutivos en este tipo de compañías. Es el llamado fenómeno de la puerta giratoria. Es decir, salgo de la política y me meto en una empresa. Aznar o Felipe González forman parte como asesores de muchas empresas en España. A veces, además de las presiones de estos lobbies, los políticos no toman decisiones de verdad porque estas supondrían un cambio en la industria, una reconversión, una parálisis económica que es verdad que podría momentáneamente tener sus repercusiones económicas y un gran coste, pero que a medio y largo plazo van a traer unos beneficios impresionantes. Y además que da igual, por mucho que tú lo alargues, hay que cambiar de sistema económico, no podemos seguir anclados en el pasado. Es una cuestión económica. ¿Y qué decimos a nivel internacional? Hasta la fecha 2016 se han celebrado multitud de cumbres del planeta y encuentros internacionales con el objetivo de poner encima de la mesa los problemas medioambientales y frenarlos en la medida de lo posible. La primera que los abordó de forma global fue la Cumbre de la Tierra en Estocolmo, en el año 72. Esa fue la primera. Y desde entonces han sucedido muchas. Como por ejemplo la Cumbre de Río de Janeiro. Nos referimos al ya mencionado concepto desarrollo sostenible. ¿Qué es eso del desarrollo sostenible? Pues seguir produciendo que la economía crezca, modernizándonos, avanzando, progresando, pero sin poner en peligro el medio ambiente ni las generaciones venideras, conservando el medio ambiente de la Tierra.
Entre esas otras cumbres caben destacar la del Protocolo de Kioto, destinada a frenar el cambio climático reduciendo las emisiones de CO2, la de Montreal, destinada a la reducción del espesor de la capa de ozono, por cierto, que se está reduciendo, tuvo bastantes éxitos sus medidas. El convenio de Ginebra contra la lluvia ácida, el convenio de Ramsar para proteger los humedales, zonas protegidas, o el convenio de la lucha contra la desertificación. Uno de las últimas cumbres famosas fue la cumbre del clima de París, celebrada en diciembre del 2015. Se cerró con un acuerdo calificado como histórico, lo pongo entre comillas, y así fue vendida a la opinión pública. Pero tiene además de luces sus sombras. Es histórico por la cantidad de países que firman el pacto, 195, nunca hasta entonces se han firmado tantos países, y entre ellos además China y Estados Unidos, los dos países más contaminantes. Se comprometieron a contener el incremento de la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados, con respecto a los niveles de época preindustrial. De esos 2 grados ya hemos aumentado 1, haciendo rápidas reducciones de los gases causantes. De eso se compromete, ¿vale? Por tener el aumento, contener el aumento por debajo de los 2 grados. Y aquí viene la mayor de las críticas, especialmente de ONG, que no se concretan esas reducciones, sino se dice cada país cuánto tiene que reducir. Y además, fijaros, a partir del 2020 ese compromiso, si la cumbre se celebró en diciembre de 2015, hasta el año 2020 no se empezarían a tomar esas medidas de reducción, ¿vale? Se llegó a hablar de horquillas de recorte de emisiones de entre el 40% y el 95% para el 2050 respecto al 2010. Pero finalmente esto se cayó del texto, esto no se estableció. En su lugar quedaron en que cada país, sus respectivos parlamentos y gobiernos deberían ir acordando cuánto reducirían sus emisiones. Es decir, quedaría a libertad de cada país. También se habla de lograr un equilibrio entre las emisiones de gas y la fuente de absorción de los sumideros. Pero del acuerdo se cayó por los países exportadores de combustibles fósiles, de petróleo, al introducir el término de descarbonización de la economía así, pasar a una economía más verde. Por ello, para muchas organizaciones este acuerdo es insuficiente y no es tan histórico como nos lo han querido vender. Se había preparado con muchas pretensiones, pero con tal de que saliese un acuerdo se fue renunciando a un objetivo tras otro. Desde entonces muchos países han ido ratificando este acuerdo en sus respectivos congresos. Pero, por ejemplo, Estados Unidos con Donald Trump no lo ha ratificado. No sabemos ciertamente si será suficiente o no. Parece que no lo está haciendo. No obstante, ha de decirse que la celebración de tantas cumbres denotan que no es un problema, que es un problema que no, complejo, muy difícil y que nos atañe a todo el mundo. Estamos todos involucrados. Y sino porque los acuerdos adoptados en ellos quedaban en muchos casos en papel mojado. Se firmaban y muchas veces no se cumplían, ¿vale? Se firmaba así, pero al final no se cumplía por los intereses empresariales y políticos antes expuestos, ¿vale? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro de qué es eso del calentamiento global, que es uno de los, que es el gran problema que sufre la atmósfera, de dónde viene ese problema y cuáles son los obstáculos que se está haciendo, ¿vale? Para intentar solucionarlo. En cuanto a actividades, mirad, relacionados con los problemas de la atmósfera, tenemos el 41, simplemente tenéis que escribir en un renglón cuáles son los 2 problemas de la atmósfera. La 42 explica, atendiendo al dibujito del apartado 723, ese de la lluvia ácida, en qué consiste eso de la lluvia ácida y cuáles son sus consecuencias. Lo tenéis en el dibujo, incluso en ese vídeo de 2 minutitos que hemos visto. La 43 es bastante larga. Es sobre esto del calentamiento global, ¿vale? Tenéis que contestar una serie de preguntas A, B, C, D, E. Ahí tenéis el espacio. Hacéis la conciencia. Las vais haciendo. La K, la 43. K, no hacerla, ¿vale? La hacéis todas menos la 43K. Si veis la ñ, tenéis que pinchar en este hiperenlace azul, y os saldrá una noticia relacionada con este problema. Tenéis que resumirla brevemente, ¿vale? Y opinar. Bien. Pues nada más. Nos vemos en la próxima clase y hablaremos de los espacios protegidos. Un saludo.